Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, un vivo más con Gabriela, disculpen la demora, estábamos con un problemita, no estoy muy canchera acá con el programita y lo había dejado oculto, así que empezamos a grabar y después recién nos dimos cuenta que no estábamos en realidad transmitiendo. Así que, Gabriela, perdón, ahora la voy a agregar, vamos a hablar de visado no lucrativo, un visado que muchísima gente está utilizando para venir a residir aquí en España de forma legal, gente que no tiene nacionalidad europea o que no tienen otra opción. Bueno, ahora sí, me estaba preocupando porque no estaba entrando nadie al vivo y digo, ay, qué mal. Bueno, ahora ya por lo menos tenemos 10 personas ahí mirando. La gente me ha ido dejando hoy por Instagram algunas consultas. Vamos a tratar de no hacerlo muy largo porque hoy es domingo, mañana hay que trabajar temprano y bueno, Gabriela gentilmente nos está cediendo su tiempo a esta hora, a pesar de que está súper cansada, para que aclaremos dudas. En el vivo anterior hablamos mucho sobre el tema de comunitarios y hubo gente que como que le quedó en el tintero alguna pregunta, que incluso hubo gente que se enojó porque yo dije, ay, de ese tema vamos a hablar en otro vivo porque es un poquito largo. Y bueno, entonces lo prometido es deuda. La voy a sumar a Gaby. Ahora sí, Gaby, perdón. Hola, buenas noches otra vez. Buenas noches otra vez. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, nuevamente gracias por cedernos tu tiempo para esclarecer dudas que mucha gente tiene. Bueno, para no hacerte perder más tiempo, explícanos brevemente, después te voy diciendo las consultas que la gente me dejó, qué es un visado no lucrativo y a quiénes aplica, o sea, quiénes pueden venir a España con este visado y qué requisitos Pueden tiene. venir todas las personas que no estén bajo el régimen comunitario, evidentemente, como cualquier visado, digamos, Schengen, tiene que ser, evidentemente, los que son pertenecientes al régimen comunitario, tanto porque son familiares como porque son ellos mismos ciudadanos comunitarios, no aplicarían. Entonces, evidentemente, queda un gran grupo fuera que para residir en España de manera legal tiene una de estas, digamos, una opción que en realidad es casi la más rápida de obtener por la rápida resolución en comparación de otros visados para poder residir en España con la excepción de poder ejercer actividades laborales en España, ¿sí? Para ello, evidentemente, la ley requiere que estas personas que van a aplicar este visado tengan digamos, una solvencia importante, ¿sí? Vamos a Claro, decirlo porque si así. te tenés que mantener acá sin trabajar, de alguna manera Evidentemente, tenés que la hacerlo. visa el primer año, digamos, la primera va a ser por el término de un año, luego se pueden renovar sucesivas visas hasta el total de 5 años, o sea, se puede hacer una renovación de 2 años, luego otra de 2, y finalmente la permanente, ¿no? La residencia permanente, o obviamente mucha gente al segundo año ya siendo de un país iberoamericano aplica a la nacionalidad española directamente. Eso Claro. es muchas veces el objetivo final. Pero es cierto que hay un gran filtro y hay que decirlo que es importante que hay que demostrar una solvencia que uno debe de tener para poder vivir sin ejercer actividad laboral en España. Entonces, la solvencia está muy tasada, es decir, está medida y está directamente escrita por la ley, es decir, se toma en cuenta, ¿sí? Un indicador de renta, que es el IPREM, es un indicador que en España se utiliza muchas veces para poder medir el ingreso de un particular, de una persona o de una familia, de otras cosas, por ejemplo, para a veces conceder ayudas o lo que sea, que en este caso sirve para medir la solvencia que debe tener. El primer miembro, estamos hablando de que necesita el 400% del IPREM en términos anuales, que estamos hablando de alrededor de 28.000 euros que debería de tener. Si Para una cada persona. miembro, para una persona, es decir, en solitario, una persona que quiera venir a hacer una visa no lucrativa tiene que tener esa cantidad. ¿Y dónde? ¿En una cuenta bancaria, por En ejemplo? una cuenta bancaria o en varias, ¿sí? Ok. ¿De España o puede ser de tu país? Puede ser de España, puede ser del país de origen o de diferentes países. Hay gente que tiene cuentas abiertas en más de un país y se puede mostrar toda la solvencia
que uno tenga, digamos, en diferentes cuentas y que sume en total esas cantidades. Vale. Y Lo te que quedó también, pendiente te quedó pendiente decir lo de el riesgo de gas. Es una de 28.000, claro, no más. exactamente unos 7.000 euros más aproximadamente, que sería el 100% del IPREM en términos anuales, para los miembros adicionales del grupo familiar. Le hace cónyuge, hijos, siempre son hijos menores de edad o pueden ser mayores de edad, siempre y cuando acreditemos que la dependencia económica. Y si bien no hay un límite escrito, obviamente un hijo que tenga 30 años va a ser muy complicado que lo podamos integrar en el grupo familiar, aunque a lo mejor siga viviendo con nosotros, pero sí que sería complicado. ¿Sí? Estamos hablando de hijos que todavía están en edad de estudiar, por ejemplo, y lo podamos acreditar que están estudiando, que no sé, que no tienen una familia a cargo, o sea, que siguen viviendo a nuestro cargo y que no ejercen ninguna actividad. Deberemos demostrar, seguramente muchos consulados piden la prueba de esta dependencia de este hijo que sea mayor de 18 años, ¿sí? Para poder sumarlo al grupo familiar. Vale, perfecto. Y, ok, la gente no puede trabajar aquí, vienen con ese visado, tienen que presentar eso y después hay que renovarlo, ese visado al año. ¿Ese es por un año nada más? El primer año exacto, el primer visado es por un año. Hay otros requisitos, ¿sí? Esto iba apuntado directamente a la solvencia. Perdón. Evidentemente, como cualquier otro visado digamos, comparte la documentación con otros visados, va a ser, por ejemplo, los antecedentes penales, el certificado médico de cada solicitante, ¿sí? Si hay una acreditación, porque hay un grupo familiar que viene, tendrá que acreditarse también con las correspondientes certificaciones. Y algo muy importante también que te compete, me imagino, que es el tema del seguro médico que deben tener los solicitantes, porque debe ser un seguro de una compañía de España, ¿sí? No puede ser un seguro de viajero, es un seguro como el que se utilizaría si uno utilizara la Seguridad Social Española, es decir, una cobertura total, pero privadamente. Entonces tiene que ser una compañía aseguradora privada española que garantice la cobertura total de cualquier contingencia médica en España durante el término de la residencia de ese o de esos miembros que van a solicitar el visado. ¿Sí? Esto es importante. Sí, eso está bueno que lo menciones. Bueno, como sabes, vendo seguros de salud. La compañía para la cual trabajo tiene ese producto y lo que piden es, además de que sea la compañía española, que no tenga copagos, quiere decir que no pagas nada cuando te atendés, que no tenga carencias, quiere decir que no es que tenés que estar 8 meses en el seguro para que te cubra una internación, sino que te tiene que cubrir desde el principio y que tenga repatriación. Entonces, no todos los seguros o no cualquier seguro se, digamos, aplica, ¿sí? Y eso es importantísimo porque te pueden negar la visa o requerirte. Luego, por ahí contrataste un seguro que no era y después te requieren y tenés que salir corriendo a comprar el que sí es y, bueno, estás gastando el doble, digamos. Sobre todo porque hay que tener el seguro, en alguna oportunidad hace años ya, porque ya casi no ocurre, los consulados aceptaban un precontrato, pero ahora realmente quieren el seguro pagado, ¿sí? Quieren el seguro confirmado, la póliza emitida. Entonces, claro, hay que asegurarse muy bien que ese producto realmente va a valer para nuestro trámite. ¿Sí? Claro, Muy importante. Claro. Pero bueno, una de las cosas que la gente pregunta mucho es, ¿pero puedo contratar con pasaporte? Sí, podés contratar con pasaporte. ¿Puedo usar la cuenta bancaria porque es por débito automático? ¿La cuenta bancaria de algún conocido? Sí, se puede. Si no me dan el visado, ¿me devuelven el dinero? Sí, se devuelve. O sea, son cosas flexibles, no tienen que Eso, tener porque miedo. mucha gente no lo sabe y claro, tiene miedo, a veces está como frenado por el desembolso que tiene que hacer, ¿no es cierto? Claro, porque generalmente, no sé las otras compañías, me imagino que es igual, pero se paga todo de una sola vez. O sea, obviamente, imagínate que vos llegaste y tenés, no sé, me ha pasado una chica que llegó y tuvo un parto, una cesárea, una internación y tuvo todo cubierto.
Entonces, nosotros tuvimos lógicamente un eso no lo caso puedes pagar por conocido mes. también de un cliente que lo tuvieron que ingresar por un problema que ni siquiera él sabía que tenía, realmente era pero bastante grave y realmente no tuvo ningún problema con la cobertura. Sí. Claro, claro. Vale, ok, entonces el dinero, el seguro de salud, los penales, ¿qué más? Sí, Lo el del hijo certificado de mayor, vínculo nacional, un certificado médico emitido por, evidentemente, ilegalizado por digamos, depende del país, será el Ministerio de Sanidad, en algunos países es un colegio médico, en algunos países solamente pueden ser certificados médicos hechos por determinados centros de salud de ese país, es decir, eso es un poco pero lo importante es que el certificado médico es para todos los miembros, no para los mayores de edad, ¿sí? Pero obviamente los antecedentes penales van a ser solamente para la gente que sea penalmente responsable, que normalmente ocurre a partir de los 18, pero creo que en Argentina lo están pidiendo de los 16, si no me equivoco ahora. Ok, perfecto. Y vale, Gaby, te voy leyendo preguntas, ¿te parece? Sí. ¿O hay algo más que quieras? Sí, así lo hacemos más dinámico. Dale. Y aparte porque creo que es lo que la gente quiere escuchar, ¿sí? Vale, O sea, vale, los requisitos están, uno lee, googlea y te salen muchísimos, digamos, resultados con los requisitos, también están en el portal de cada consulado. Vale. Entonces, si querés, vamos un poquito más. A ver, Julio pregunta, dice, si cumpliendo los requisitos pueden igualmente no aceptarle el visado. Bueno, a ver, siempre queda a valoración tanto de la oficina de extranjería que interviene, que vamos a decir que la oficina de extranjería competente, ¿sí? Es la del lugar donde uno va a residir, que tiene que informarlo, ¿sí? A veces no es necesario que uno informe un domicilio, no te exigen ya que tengas un domicilio, pero sí por lo menos la ciudad donde uno va a residir. Entonces, dependiendo de eso, va a tocar que lo resuelva la oficina de Málaga o va a tocar la de Valencia, etcétera, etcétera. Y luego el consulado, evidentemente también, una vez que tiene el favorable de la oficina, también puede tener sus propias consideraciones. Evidentemente, digamos, es bastante vinculante la decisión de la oficina de extranjería, pero el consulado también puede, digamos, es competente como para otorgar o no el visado, ¿sí? Entonces, a ver, evidentemente es un visado bastante claro, es decir, esto es, como dicen en España, habas contadas, es decir, normalmente si uno cumple los requisitos, uno por uno, no tendrían por qué negar. Sí, no tendría que tener. Lo que pasa es que ocurre con el tema de la solvencia, muchas veces que si bien la ley ¿sí? Menciona, el reglamento de extranjería menciona de que la solvencia se puede medir también con tarjetas de crédito, con acciones, con propiedades. Lo cierto es que los consulados básicamente van a mirar la liquidez que obre en las cuentas bancarias. Esto también hay que decirlo. Que una cosa es la letra de la ley y muchas veces cuando se aplica ellos van a mirar la solvencia líquida, es decir, la disponible rápidamente, ¿no? Por más que tengamos una capitalización importante, evidentemente, cuanto más mostremos, o sea, no escondamos nada de lo que tenemos, o sea, no digamos, bueno, ya con esto me alcanza para mostrar 28.000 o 50.000, no. Si tenemos más, mostremos más, porque eso, evidentemente, hace una composición de nuestra solvencia, es decir, no es lo mismo, porque puede ocurrir que una oficina diga, mira, usted tiene 28.000, pero esta visa es renovable, ¿cómo puedo garantizar que usted no se va a gastar estos 28.000 y que va a poder renovar si se queda porque una vez en España la claro, no es solamente tener la plata, sino que tenés que tener algún ingreso de alguna forma. A veces hay una parte subjetiva de valoración, ¿sí? En la que puede ocurrir que, evidentemente, si uno va a mostrar exactamente lo justo, puede haber un informe negativo, ¿sí? Claro. No, porque no esa plata te la pueden haber prestado, qué sé yo, y la pusiste en la cuenta y para mostrarse al consulado. Sí, exactamente. También otro motivo de denegación puede ser, es decir, puede ser no creerse la solvencia. Es decir, nosotros tenemos una cuenta con 28.000 euros y nada más, ¿sí? No mostramos que tenemos, hay que mostrar, por ejemplo, si uno tiene buenos límites de tarjetas de crédito, eso evidentemente, si a uno el banco le da buenos límites de tarjeta de crédito, se los da a la gente que realmente es buen pagador, que tiene solvencia, que tiene respaldo.
Eso es un buen, digamos, si bien no hay que fiarse de que uno, bueno, tengo 20.000 por acá en efectivo y tengo 10.000 entre todas las tarjetas, a lo mejor eso sí que es un poco jugado, pero si uno muestra igualmente, aunque tenga la liquidez, muestra la solvencia de las tarjetas, evidentemente sí que da un marco de solvencia, ¿sí? Vale. Inclusive las renovaciones, es decir, si uno mantiene esos límites, quiere decir que uno ha seguido manteniendo esa solvencia, si no, no la tendría, ¿sí? Pero obviamente no hay que mostrar un resumen de la tarjeta, va a haber que mostrar certificación del banco que dice que uno tiene esa solvencia en las tarjetas de crédito, ¿sí? Vale, vale, perfecto. ¿Y cómo es ese tema de la renovación? Al año se renueva, ¿hay que renovarla por la misma visa? ¿Se puede cambiar de visado? ¿Se puede empezar a trabajar? Bueno, a ver, al año se renueva, es decir, como cualquier permiso de residencia, el periodo de renovación empieza 60 días antes de que venza y acaba 90 días después. Es decir, tenemos esos 5 meses en total como para renovar la visa, ¿sí? La visa ya se renueva en el país de origen, perdón, el país donde ¿dónde vamos a estás? residir, perdón, que es España, perdón el lapsus. Sí. Se renueva, alguien lo preguntaba para ahí, ¿cómo se renueva? Como se renueva cualquier permiso de residencia, es decir, se puede renovar tanto online como se puede presentar la documentación en los registros de entrada de la delegación de gobierno de la provincia donde nosotros estemos aplicando a la renovación, ¿sí? Si evidentemente si nos hemos mudado de ciudad, es decir, si nosotros arrancamos con una visa no lucrativa en Alicante, pero luego nos vamos a vivir a Valencia, ¿sí? Tendremos que hacer la modificación del padrón y ya será la oficina de Valencia donde se presente la renovación, ¿sí? Si nosotros cambiamos de domicilio, deberemos hacerlo en la que nos compete por domicilio. Bien, ¿sí? pero ahí, ¿qué presento? ¿Lo mismo que presenté antes? ¿El Bueno, doble? no exactamente lo mismo porque no nos van a pedir, por ejemplo, los antecedentes penales, no nos van a pedir el certificado médico. Evidentemente lo que van a evaluar es si se siguen cumpliendo los requisitos. Es decir, primero, voy a tener que estar empadronado. Ojo con esto, después vamos a hablar, hacerme acordar porque yo empiezo a hablar y después me inspiro y después me olvido de lo que estoy diciendo de antes, así que vamos a apuntarlo. Con respecto a los requisitos, lo que obviamente la lupa va a estar evidentemente puesta en que esa solvencia sigue existiendo, ¿sí? Sigue existiendo y además teniendo en cuenta que la renovación es por 2 años. Entonces, por eso hablo también del tema de cuando la solvencia es muy justa, ¿sí? ¿Qué ocurre? Porque luego la residencia no lucrativa, la oficina de extranjería, si bien la ley no lo dice, las oficinas de extranjería requieren solvencia por 2 años para poder hacer una renovación sin problemas. Muchas veces aquí sí se puede echar mano de límites, es decir, sí que es cierto que hay gente que a lo mejor no llegó a tener exactamente y ha tenido un favorable, sí que es cierto. Si son un poquito más flexibles, digamos. Sí, pero, por ejemplo, a lo mejor mostrando ingresos recurrentes que nosotros tenemos de nuestro país de origen, es decir, hay que, como todo, hay que saber exponer documentalmente nuestra situación patrimonial, explicarla. Uno tiene la posibilidad de presentar un escrito con alegaciones y explicar puntualmente nuestra solvencia en qué consiste, todo lo que nuestro derecho convenga como para mostrar que sí estamos en condiciones de solicitar la renovación, ¿sí? Eso se puede hacer online y se puede hacer como te dije yo, presencialmente. En realidad no es que te renuevan presencialmente, sino que te reciben la documentación en mano presencialmente. Pero nadie te va a decir nada porque el que te recibe la documentación es simplemente un funcionario del registro de entrada que recibe documentación de cualquier trámite. Te pone un sello y te quedas esperando la respuesta. Así que te van a responder. ¿Y eso se hace cuánto tiempo antes? Me dijiste, o sea, ¿tiene que haber pasó el año o un poquito antes? Vamos a suponer que nosotros tenemos otorgada la visa en no lucrativa. Ay, se cortó. Te quedaste congelada, Gaby. Empieza a... Ahí se cortó, ¿no? Sí, en un momento. Sí, te quedaste congelada un poquito.
Vamos a Ahora, suponer que tenés otorgada la visa, me quedé ahí. sí, vamos a suponer que entraste a España el 31 de enero del 2022, ¿correcto? Vas a tener la visa exactamente por un año, o sea, el 30 de enero del año 2023 se terminaría, se extinguiría tu permiso. Vale. Entonces, tendríamos 2 meses antes ya de ese vencimiento, ¿sí? Si estamos hablando del 31 de noviembre, 30 de noviembre, perdón, para hacer la renovación, ya podríamos ir renovando, y tenemos hasta 3 meses después de ese vencimiento todavía de plazo. Evidentemente, cuando nosotros renovamos vencida la visa, la ley siempre advierte de que uno puede estar sujeto a algún tipo de sanción, pero renovarse se puede renovar. Hasta ahora, la verdad, no he visto muchos casos, por no decir ninguno, en el que haya ocurrido una sanción por renovar fuera del plazo dentro de esos 90 días, ¿sí? Pero que uno ya, hay gente que me dice, pues, ¿cuándo puedo empezar a renovar? Que tiene todo listo y lo único que quiere es empezar a renovar lo antes posible, para quedarse tranquilo. Patricia ¿Qué pasa? está preguntando, Una cosa importante. Perdón, Sí. Dale. No Una cosa importante, ¿qué ocurre mientras nosotros estamos renovando? Es decir, ¿qué pasa en ese periodo de renovación? La visa se extiende, es decir, perdón, en la residencia, porque ya estamos residiendo, ¿sí? La residencia se extiende, se prorroga durante todo nuestro plazo de renovación hasta que se resuelva, aunque esté caducada nuestra TIE, ¿sí? Aunque nosotros seguimos residiendo legalmente hasta que la residencia se resuelva, es decir, no es nuestro problema, por decirlo de alguna manera, que tarde la oficina de extranjería en renovarnos cuando nosotros hemos cumplido con nuestro deber de renovarla en tiempo y forma, ¿sí? Vale. Patricia está preguntando, ¿al renovar se pueden presentar antecedentes bancarios del país de origen y también los de la cuenta en España? Sí, todo, porque hay mucha gente que sigue manteniendo cuentas en otros países, evidentemente ya va a tener que tener cuenta en España porque es imposible residir en España, y lo sabes muy bien, inclusive alquilar o los gastos cotidianos, hacerlos desde cuentas, porque muchas veces te piden un IBAN español, o sea que uno sí o sí, aunque haya presentado solvencia, tiene que tener cuenta en España. Si no lo hizo antes, ni bien llega, realmente es muy importante tenerla. Para efectos prácticos es casi imposible, como decía. Y así que hay gente que tiene gran cantidad de su capital, lo sigue teniendo en cuentas de otros países y va como haciéndose transferencias para los gastos, digamos, de los gastos cotidianos, entonces no tiene una gran cantidad tampoco acreditada en las cuentas españolas, así que sí, es perfectamente posible. Vale. Una de las preguntas que me hicieron, y acá vas a tener que hablar de otro tema, que en vez de la renovación es cuando cambian el visado, porque una persona me pregunta si solo el titular cambia estado a visa por trabajo, ¿con qué visa queda el resto de la familia? El titular solo cambia, ¿sí? Si uno cambia de, por ejemplo, modifica, que es la otra pregunta, ¿no? Es decir, se puede renovar y o modificar. Es decir, siempre, primero, se modifica recién al año. No puedo yo entrar con una visa no lucrativa y decir, bueno, a los 2 meses conseguí un trabajo, salvo, perdón, hay una excepción, que es la de profesionales altamente cualificados, ¿sí? La visa de profesionales altamente cualificados o residencia altamente cualificados, que normalmente se les dice PAC, ¿sí? Es una residencia PAC que es muy característica residencia de, evidentemente la palabra lo dice, ¿no? De un puesto de trabajo de cierta jerarquía, que tiene ciertos requisitos, la empresa tiene que tener una envergadura y además nuestro puesto de trabajo tiene una cierta remuneración mínima, que creo que está en alrededor de los 40.000 euros anuales, es decir, tiene que ser un cargo jerárquico, un cargo de mando, o un profesional muy específico en lo suyo que es requerido por esa especialidad muy, digamos, muy importante que no, digamos, que lo destaca, ¿no es cierto? Y debemos acompañar la formación que se corresponda con esto, acreditarlo. Salvo ese caso de los profesionales altamente cualificados, luego, en ese caso sí que podemos modificar y toda nuestra familia quedaría amparada por ese visado de profesionales altamente cualificados. En el caso de los visados
en las modificaciones de residencia que nosotros queramos hacer, tanto por trabajo por cuenta ajena como por trabajo por cuenta propia, deberemos esperar a cumplir el año de residencia legal para poder hacer la modificación. Okay. Yo siempre aconsejo, ¿sí? Siempre aconsejo, en lo posible, a ver, si no es posible, no es posible, pero en lo posible renovar por un lado y en paralelo solicitar la modificación, que se puede hacer, ¿eh? No hace falta que uno tenga la visa renovada, pero sí en periodo de renovación, es decir, que tenga presentada la renovación aunque no esté resuelta y que yo ya cumplí el año justo. A lo mejor yo presenté la visa, la renovación de la residencia no lucrativa un mes antes de que venza. Y justo al año digo, bueno, ahora quiero presentar la modificación porque me surgió un trabajo, una propuesta de trabajo que no llega a ser un PAC, o sea, un profesional altamente cualificado, pero que es una buena propuesta. O voy a comprar un negocio o voy a montar mi propia actividad y entonces pido la modificación. Yo aconsejo siempre tener la renovación, porque si llega a ocurrir algún problema que no se estima favorablemente nuestra modificación y no me cambian el tipo de visado, yo no quedo sin visado, yo no quedo sin residencia. O sea, que puedo hacer las dos cosas paralelamente de alguna forma. O sea, es más, yo siempre lo aconsejo, porque nunca sabemos, o sea, si seguro me va a salir la residencia, la modificación de residencia a cuenta ajena o cuenta propia. Puede ser que luego venga, que tenga algún problema la empresa, que no sea la que me contrata, que no sea lo suficientemente solvente. O sea, a veces ni siquiera tiene que ver con mis requisitos, sino con los de la empresa, por ejemplo. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me deniegan la modificación y yo no renové, me quedo sin residencia. No me queda opción más que volverme. ¿Sí? Entonces es una pena que si hicimos un largo recorrido y a lo mejor con 2 años siendo de un país iberoamericano, yo ya estoy en las puertas de la nacionalidad, me quedé de pronto sin la residencia continuada y legal en España porque me denegaron la modificación y yo no renové. ¿Sí? Okay. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vale. Entonces, modificación puede ser para altamente calificado, trabajo por cuenta propia o que sería ponerte vos propia. un negocio. Exacto, una actividad autónoma. Ok. Y eso trabajo es fácil. Por cuenta ajena. ¿Se puede? ¿Se estila? Sí, hay que hacer, como en cualquier residencia de trabajo por cuenta propia, evidentemente un plan de viabilidad, vale. ¿Sí? No es que yo digo, bueno, compré un traspaso. Me compro un traspaso, Compré un traspaso y... Hicieron una pregunta sobre eso. A ver, habrá que presentar el plan. Si compro un traspaso, entre otras cosas te van a pedir la licencia de actividad del local, el contrato de alquiler, ¿sí? Y te van a pedir solvencia para la actividad. Aparte de mi solvencia que yo voy a tener que tenía yo para vivir como la no lucrativa, me van a pedir también solvencia para el desarrollo de esa actividad, ¿sí? Okay. Para hacer frente a las cargas sociales y a todos los gastos que tenga esa actividad por cuenta propia. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la preparación de una modificación, tanto de cuenta ajena como por cuenta propia, más sobre todo la de cuenta propia, va a requerir un tiempo. Muchas veces, al poquito tiempo de llegar, si uno tiene en vista hacer la modificación a cuenta propia, porque lo que quiere en definitiva es venir a montar alguna actividad, negocio o ejercicio profesional en el que se pueda, evidentemente va a haber que hacerlo con tiempo porque requiere preparación, hay que presentar mucha documentación. O sea, aprovechar ese año que están es para gestar esa modificación, o sea, para ir ya preparando el plan de negocios, etcétera, ¿no? Y toda la documentación que se requiere para poder hacer el permiso de trabajo, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, modificado de esa no lucrativa. Pero que tengamos en cuenta, yo siempre les digo, que ¿por qué es bueno? Porque uno... ¿Qué pasa? Si tienen ya renovada la no lucrativa, tenemos 2 años más de no lucrativa. Vamos a suponer que
lo que decía antes, o sea, no consideren que nuestro negocio sea viable económicamente. Puede venir por varios motivos denegada la modificación. Hay que tenerlo en cuenta que son estrictos, porque no lo hacen fácil. Convengamos que ellos lo que no quieren es que la no lucrativa sea muy fácilmente una vía para venir a trabajar. ¿Sí? Entonces, evidentemente, van a, digamos, o sea, también van a venir muy bien, ¿no es cierto?, nuestras posibilidades y nuestra documentación o la de la empresa que nos contrata. Esto tengámoslo claro, ¿sí? Entonces, si no llega a salir favorablemente, uno puede volver a pedir una modificación durante el transcurso de esa residencia no lucrativa. Puede pedir las modificaciones que quieran, puede iniciar los nuevos trámites que se le ocurran. La empresa esa que me contrató no reunía los requisitos, me contrata otra, bueno, vuelvo a presentar una modificación y no pasa nada. Uno está en todo su derecho de hacerlo, ¿sí? Vale, perfecto. Te voy a poner consultas que están haciendo aquí. Mi esposa y yo tenemos solvencia económica requerida, ambos tenemos ingresos por jubilación y no somos comunitarios. ¿Es muy complejo obtener la visa? No, yo te diría que es el caso ideal. O Vale. sea, esta visa para los jubilados es la ideal, porque si hay alguna duda, sombra de duda que tengan los consulados muchas veces con el tema de la visa no lucrativa, es lo que yo te decía antes, que no sea una vía para que vengan a trabajar de alguna manera los solicitantes a España, ¿no? Como que realmente se quieren creer la solvencia de que yo voy a vivir de ese dinero. Y alguien que recibe una renta pasiva como un jubilado es el candidato ideal, porque no tiene que demostrar nada. Es decir, mire, yo recibo esta cantidad por mes. Es más, si es una jubilación que cumple el 400% del IPREM, es decir, yo con mostrar lo que yo cobro de jubilación todos los meses, ni siquiera tengo que mostrar la solvencia anual. Claro, claro. Porque va a seguir ingresando ese dinero. Porque ese dinero ya se sabe que indefinidamente va a seguir ingresando, ¿sí? Vale. Freddy pregunta, dice, viajo mañana a Alicante con visa no lucrativa. ¿Dónde ubico a Gabriela para consultarle personalmente unos pasos a seguir? Te está apareciendo ahí abajo el email del estudio, contacto1 @sigma6abogados.com, escribile y ahí se puede agendar una cita por videollamada, si no están, la mayoría de tus clientes obviamente no están aquí, lo hacen por videollamada. Sí, hace poco realmente me sorprendió, pero vino a la oficina a visitarme una señora mayor que no es muy de las redes, que vino de Ibi a Alicante a tener una consulta conmigo. O sea, pero bueno, sí, si quiere, fue muy bienvenida, la verdad, divina la señora, pero que si lo quieren hacer de esta manera, siempre, evidentemente, es más práctico. Nosotros atendemos bastante online, aún inclusive dentro de España. Fuera de España, obviamente, pero aún dentro de España también. Vale. Pastor, que también tiene un canal de YouTube, hicimos una entrevista hace poquito, pregunta para Gabriela, si voy con mi mujer e hija de 4 años con un visado no lucrativo y tenemos familia, o sea, si tienen un bebé, antes de renovar el visado en España, ¿puedo cambiar de carátula a arraigo familiar por el hijo nacido? Por el hijo nacido, o sea, claro, bueno, un hijo con presunción, evidentemente, de nacionalidad por simple presunción. Entiendo, porque vamos a aclarar para que la gente que no digamos que no es él, que no todos los niños que nacen en España son españoles, ¿sí? Determinadas nacionalidades, como por ejemplo el caso de los argentinos, ¿sí? Que no anotan, digamos, como argentinos en el consulado a sus hijos, como Argentina no reconoce a esos niños fuera de España, fuera de Argentina nacidos, si uno no los inscribe, con tal de no inscribirlos y conseguir esa certificación de que no están inscritos como argentinos, ese niño se considera que no es argentino. Entonces, España está obligado a darle la nacionalidad porque no puede quedar apátrida ese niño, ¿sí? Entonces es un proceso, esto viene al margen, no tiene que ver con la visa en sí, pero aclaremos esta situación porque a lo mejor no todos los países, inclusive de Iberoamérica, pueden aplicar a este caso, ¿sí? Son determinados países y tiene que ver con la legislación de ese país, con la constitución en general de ese país. Si considera a los hijos nacidos de fuera de ese país o no como de su nacionalidad. Cuando no los considera, evidentemente tienen las chances de poder obtener la nacionalidad española. Sí se puede, ¿sí? Se puede modificar. A ver, no es una modificación directamente del arraigo familiar,
¿sí? Yo siempre aconsejo, si estamos al borde del vencimiento, porque bueno, nació este hijo y ya queda poco, es cuando venza, en lugar de renovar, solicitar directamente el arraigo familiar, ¿sí? Sino extinguir esa residencia para que no haya problema, extinguirla y solicitar el arraigo familiar. Porque, O sea, digamos, después. claro, porque exacto, no pasa, digamos, como otras residencias, que es una modificación directamente. El arraigo familiar es una residencia por circunstancias excepcionales y en la que uno debería no estar en una situación de residencia legal. O también ocurre a veces con los visados de estudios. Entonces, normalmente yo siempre les aconsejo solicitar, ¿no es cierto?, como la extinción de esa residencia o visado primero. Vale. Pero sí, se puede, evidentemente. Ok. Bueno, acá Gastón está haciendo una pregunta que no es del tema de visa no lucrativa. Mi nombre es Gastón, soy ciudadano suizo, quisiera ir a trabajar allí a España, somos argentinos, queremos ir a vivir. Bueno, es comunitario, aunque Suiza no sea parte de la Unión Europea, sí que por otros tratados, ¿sí? Por otros tratados, es considerada a niveles de residencia, ¿sí? Los nacionales de Suiza como comunitarios, los rige el mismo régimen. Pueden sacar el certificado de registro de la Unión Europea y también sus familiares ser considerados familiares de ciudadanos comunitarios, ¿sí? Vale, perfecto. Bueno, y otro tema que estuve hablando hoy largo y tendido con una chica que viene hablando conmigo hace tiempo por Instagram, es una chica venezolana que hizo un visado no lucrativo y ella me pidió que por favor habláramos sobre el tema de alquileres, porque claro, la gente tiene 30 días, ¿no? Por lo que me estabas explicando hoy, Para desde que solicitar lo que se ingresan. llama la residencia, es decir, yo entro con Claro. el visado no lucrativo y cómo, digamos, de alguna vez formalizo la residencia es a través de la solicitud de la TIE, de la tarjeta de identificación de extranjero correspondiente, que por ley es dentro de los primeros 30 días de nuestro ingreso a España. Pero como bien sabemos o no, para poder solicitar esta TIE, esta tarjeta de identificación de extranjero, ¿sí? Hay que hacer un trámite que es el trámite de las huellas, en el que nos van a pedir un empadronamiento. Entonces, evidentemente tenemos que tener resuelto el tema del domicilio, ¿sí? Tenemos que tener, sabemos bien o no, que para empadronarnos nos van a exigir cómo acreditar el domicilio, con un contrato de alquiler, con una autorización de un titular de vivienda a vivir en esa vivienda, también puede ser, o con un título de propiedad, porque también hay gente que tiene propiedades en España, claro, evidentemente. Bueno. Pero hay que tener en cuenta esto por un lado, y con respecto al domicilio, otra cosa aún más importante, porque eso no figura muchos requisitos que tienen las páginas web de los consulados, pero sin embargo muchos consulados están pidiendo alguna acreditación de nuestro futuro domicilio en España. Ojo con esto, que ocurre bastante y no podemos decir no estaba en internet. Hay que saberlo, hay que averiguar muy bien. Por eso hay que asesorarse cuando uno tiene que aplicar estos visados, porque si va lo que dice la letra oficial de la página web del consulado, luego se encuentra con sorpresitas al momento de entregar la documentación, ¿sí? Okay. Acá pasan gritando por la calle, no me preguntes por qué, pero eso te iba a preguntar, ¿qué es ese lío ahí? No claro. sé si habrá ganado hubo algún partido de fútbol o algo que no sé qué, pero aquí se escucha mucho festejo. Yo vivo en pleno centro de Valencia, o sea que bueno, esto también es parte del paisaje. ¿Qué estábamos diciendo con el domicilio? Bueno, que no lo dice y luego nos piden alguna acreditación, contrato de alquiler, claro. Nos pueden pedir una reserva de un domicilio, una declaración jurada, decir, no, yo voy a vivir con, a ver, uno que tiene la visa no lucrativa, yo voy a vivir en la casa, me pasó otra vez, me presta una casa una amiga mía que tiene la vivienda disponible. Bueno, una acta notarial de esta persona con identificación, etcétera, y con el domicilio, y adjuntando la nota simple, o sea, del domicilio, que realmente decía esta persona que iba a vivir, es decir... Bueno, no es imposible, pero claro. No es imposible, pero, o sea, si uno tiene una reserva de una agencia inmobiliaria, por ejemplo, que indique los datos mínimos, también te lo toman.
¿sí? Vale. Pero si yo, fulanita, digo que es mi casa, evidentemente tendré que mostrar que es mi casa. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a mostrar? Mostrar una nota simple. Yo digo, sí, yo vivo en, no sé, Claro. en la casa San Vicente de Mártir, 161, primer piso. Soy Gabriela Gómez Galíndez y resulta que, ¿cómo acredito yo que soy la propietaria de eso y que voy a dejar que esta persona viva? Evidentemente tendré que acreditarlo. Sí, sí. Bueno, yo les agradezco que a los chicos me están haciendo propaganda. Uno están diciendo, recomiendo el seguro de Adeslas, que es el que vendo yo para los visados, que la verdad que va muy bien. Hace más de un año que estoy trabajando en Adeslas. Sí, no falla. O sea, cuando a mí me piden, o sea, realmente digo, como está presentado el seguro, muchas veces otros seguros a lo mejor tienen las mismas coberturas, pero no lo explican y el funcionario realmente lo que quiere es que le tenga claro qué es lo que cubre y a veces no se entienden las pólizas de otros seguros. Claro, o no se ponen a leer, imagínense, no se van a poner a leer la letra chica de todo el contrato Hay pólizas que tienen 40 folios, o sea, imagínate, el funcionario quiere las cosas cortitas y claras. Ese de bronca te dice que no le sirve. Más o menos, o sea. Vale, y otra cosa, Damián está diciendo que eso te lo soluciona, somos tus ojos en Valencia. A ver, lo que nosotros hacemos aquí en Valencia es justamente conseguir los alquileres antes de que la gente venga. Entonces, mucha gente, incluso clientes de Gabriela, que por ahí Gabriela gentilmente les indica que contacte conmigo, les conseguimos el piso antes de llegar. Entonces, no tienen tanta... Porque, ¿qué pasa? Hoy en día está habiendo muchos problemas para alquilar aquí en Valencia y creo que en toda España debe ser. Hay poquísima oferta y mucha demanda, ¿sí? Con el tema de Ucrania, han venido muchos ucranianos, está habiendo mucha inmigración y hay poquísimos alquileres. Entonces, cuando vos venís con un visado no lucrativo, vos tenés el tiempo contado, porque vos no podés alquilarte un Airbnb y andar paseando por ahí, a ver, viendo pisos. Primero que no hay muchos pisos para ver. Se complica porque los propietarios no entienden lo que es este visado, no entienden el perfil del cliente, quieren ver nóminas de aquí de España, no entienden cómo que la persona no va a trabajar y cómo me va a pagar. Entonces, es un tema muy delicado y bueno, mucha gente lo que hace es contratar este tipo de servicio antes de venir como para ya llegar y tenerlo resuelto y Gabriela les deja agendada la cita de las huellas, que es otro tema que tengan cuidado. Ahora estoy justamente con unos clientes que de otro estudio que han venido con un visado no lucrativo, ellos decidieron que busquemos el piso estando aquí y bueno, tienen 15 días de hotel y justamente les estaba avisando esto de que tomen cuidado con el tema de las citas y que les avisen a sus abogados, no sé si son de aquí de Valencia o no, pero que las citas aquí son difíciles, tanto las de padrón que están para dentro de un mes, no sé cómo estarán las de huellas y cada... También. Salvo que te caiga alguna, que haya cancelado a alguna persona, que justo tengas esa lotería que te tocó una cita para dentro de 2 días, más o menos para nuestros clientes lo que estamos viendo es que están más de un mes, ¿sí? Más de un mes. Vale. Y las huellas las tienen que hacer donde están empadronados. O sea, si se empadronan acá en Valencia no se pueden ir a hacer las huellas a Madrid. Tiene que ser aquí. Sí, importante también eso, ¿eh? ¿Y qué pasa si no llegamos? Vamos a suponer que no conseguimos piso o no consiguen la cita dentro de los 30 días. ¿Ahí se puede pedir una prórroga, algo? ¿Cómo se soluciona? En general sí que se puede pedir una prórroga porque uno está con un visado que es anual, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, evidentemente también se nos complica la vida porque uno anda con ese pasaporte con la visa y no tiene una TIE y la verdad es que se puede mover poco. Claro. Convengamos de que necesitas la TIE para muchísimas cosas, ¿sí? Entonces hay que hacer el trámite rápido y no, digamos, o sea, realmente no es el problema ni de extranjería ni de España que vos no consigas domicilio, es algo que tenés que tener en cuenta. Es decir, claro, estas cosas las decimos porque realmente después hay sorpresas, ¿sí? Claro. Y estamos dando una info bastante de calidad en el sentido de que esto no te lo dice nadie, en el consulado, ni en las páginas oficiales, ni en las no oficiales. Esto es la realidad, ¿sí? Claro, claro. Bueno, esta chica venezolana que te cuento que estuve hablando un montón hoy con ella, me contaba que qué le pasó. Se vino con un visado no lucrativo, no conseguía piso, se metió en lo primero que encontró, que es un piso donde no están cómodos, no tienen las condiciones básicas, digamos, que tendrían que tener de calefacción,
aire acondicionado, bueno, los chicos se le enfermaron porque tiene un montón de problemas tiene el piso. ¿Qué pasa? Él llegó con el desespero, se alquiló ese piso para poder empadronarse, escolarizó a los niños, y ahora ¿qué le pasa? Se quiere ir de ahí y no se puede ir porque nadie le alquila, no quiere sacar a los chicos del cole, entonces tiene que ser en esa zona, entonces se está restringiendo a la zona, y está como en una trampa sin salida, claro, y no hay alquileres, ya adelantó un montón de alquileres para entrar en ese piso, entonces va a tener que volver a adelantar alquileres para entrar en otro, porque es la única manera que tenemos de alquilar cuando no tenemos ingresos de aquí. Claro, evidentemente a veces con la presión uno alquila no lo que elige, sino lo que puede, ¿no? Y a veces no es lo ideal o lo que uno hubiera querido, pero bueno, también ten en cuenta que muchas veces es complicado salir de un alquiler, y esto lo habrás visto vos también, y esto lo digo como abogado ya no de extranjería, es complicado salir de un alquiler en el que uno adelantó el año y si se quiere ir a los 3 meses, ¿eh? Normalmente es complicado tener la suerte de conseguir ese dinero de vuelta. Entonces, son cosas que hay que tener, así como uno prevé toda la documentación que tiene que presentar en el visado, también tiene que prever el post-visado. O sea, es todo un tema, y eso es lo que también nosotros lo tenemos cuando nosotros acompañamos a los clientes en nuestro despacho, en la preparación del visado, siempre también hacemos el servicio completo, ¿no? Como ves, el servicio postventa, es decir, el servicio de la TIE, del padrón, es decir, cómo vas a gestionar todo este tema, tenerlo en cuenta, porque vos tenés 3 meses, una vez que vos tenés aprobado el visado, aunque no te pida el consulado, el domicilio, vos tenés 3 meses para entrar en España. Entonces, una vez que tenés la seguridad de que ya tenés el visado, el pasaporte con el visado, no te apures en venir y conseguir casa, por ejemplo, en lo posible, tenés cerrado el tema vivienda antes de venir. Como tenés 3 meses, tenés todavía una chance ahí de ir buscando casa. ¿Sí? Es decir, mira, Aldana o cualquier agencia, ya tengo el visado otorgado, por favor, necesito buscar un domicilio para llegar y empadronarme, no quiero sufrir con este tema, porque realmente sí que es cierto que es una situación muy límite la que está ocurriendo en Valencia e inclusive en otras ciudades importantes de España, que el tema alquileres está muy complicado. Vale. Y hay aún hay gente que quiere comprar, pero evidentemente no es una cosa muy rápida, ¿no es cierto? No es un trámite rápido comprar una no podés llegar y en 15 días comprar, tenés que conocer. Y ojo con esto, no sirve 3 meses en un Airbnb. El contrato de alquiler para que se puedan empadronar tiene que ser de más de 6 meses, por lo menos 6 meses. ¿Sí? Entonces, no es que, bueno, me voy a un Airbnb o un piso temporal 3 meses porque así conozco y después me compro, no. Mínimo 6 meses. Y tengamos en cuenta que yo he escuchado de gente que ha llegado a un acuerdo con, digamos, un alquiler turístico para que les hagan un contrato de 6 meses pagando fortuna, pero solamente con la idea, pero que en verano eso es imposible que ocurra. En temporada nadie te va a tener en un alquiler cuando puede estar haciendo alquileres de vacacionales, digamos. O sea, vas a tener que buscar otra opción. Vale, julio y agosto, alquileres, no, chicos. Olvídense, traten de no muy venir difícil. en julio y agosto. Vale, Damián pregunta si contratamos la cita con Gabriela, ¿cómo le abono desde Argentina? Bueno, a ver, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, digamos, en Argentina creo que hay algunos servicios como PayPal que no están funcionando, pero con la tarjeta de crédito se puede abonar, o sea, se le emite la factura correspondiente y se puede abonar. Vale. Acá esto creo que ya lo hablamos, ¿se puede cambiar luego del año a visa si se encuentra trabajo, con un contrato de trabajo? Claro, bueno, sí, es lo que hablábamos antes, ¿no? La modificación a un trabajo por cuenta ajena. ¿Sí? Vale, pero ese trabajo no es cualquier trabajo, también tiene que tener algunas condiciones. O si, sí, en general te piden que tu perfil laboral, o sea, que tu currículum y tu formación se acople a ese perfil, ¿sí? Es decir, no es como la PAC tan exigente en cuanto a que sea una profesional muy especializado, pero que evidentemente que tendré que tener una formación. Eso lo utilizan muchas veces, esta visa no lucrativa, lo digo por ejemplo, lo utilizan muchos médicos que vienen a hacer el MIR,
Porque dicen, bueno, si me sale un trabajo, por ejemplo, para trabajar en urgencias, me contrato un hospital público o privado para hacer consultas de Guardia. urgencias, yo puedo mostrar mi título, sí, homologado, ¿eh? Porque hay gente que ya lo ha venido homologando desde antes de Argentina, y esto es un caso típico. Muchos médicos que vienen a hacer el MIR y quieren trabajar en urgencias utilizan este visado, por ejemplo, para poder pasar rápidamente a trabajar como médicos en España. Es una buena opción, en lugar de sacar la visa de estudios, ¿sí? Vale. Esa es otra cosa. Alguien preguntó algo que me sonó raro. Si se puede pasar de visa no lucrativa a visa de estudio, no tiene sentido. No, al contrario, no te conviene, no sé quién es. ¿Por qué? Porque con la visa de estudio vas a perder, primero no se puede hacer, no se puede salir de una situación de residencia legal a una estancia legal, no se puede, no está técnicamente, digamos, habilitada esa opción. Segundo, que con la visa no lucrativa se puede estudiar sin ningún problema. De hecho, hay mucha gente que viene a estudiar, que viene a hacer másters o carreras de grado, que directamente lo viene a hacer con la no lucrativa porque lo que quiere es, llegado el caso, empezar a trabajar pidiendo una modificación en su momento o simplemente sumar antigüedad para poder hacer después el trámite de la nacionalidad española. Claro, ¿Sí? que el visado de estudio no aplica, Sí, digamos. exacto, Claro. exacto. Vale. ¿Cómo deben estar legalizados los certificados médicos para presentar la carpeta de la visa no lucrativa? Va a depender del país, ¿sí? Hay países que lo exigen en el Colegio de Médicos, otros que los piden por el Ministerio de la Salud de ese país. Por ejemplo, el caso de Argentina, va a depender si los médicos que nos emiten el certificado, dónde están matriculados, ¿sí? Si son matrículas nacionales, van a través del Ministerio de Salud Pública, pero si son matrículas provinciales, en general dependen de los colegios de médicos correspondientes, competentes para ese médico. Y luego va la apostilla, obviamente. Siempre va la apostilla en los documentos que se van a presentar en el consulado, que son documentos oficiales del país de origen, es decir, partidas o certificados médicos o de antecedentes penales. Ok. Una pregunta con respecto al seguro de salud, que es algo que siempre preguntan. ¿A partir de cuándo tiene que tener efecto? O sea, ¿qué fecha de efecto le tienen que poner? Y ¿quién tiene que ser el tomador del seguro? Que tiene que ser... El tomador de seguro normalmente tiene que coincidir con el miembro número 1, o sea, el el titular de principal. la visa, digamos. Claro, que generalmente es el que muestra la solvencia, a lo mejor no muestra toda la solvencia, pero muestra gran parte de la solvencia, que no necesariamente, ojo, acá no hay prejuicio ni nada, puede ser mujer o hombre, es decir, a lo mejor la persona de la familia que tiene esta capacidad de mostrar es la mujer, ¿sí? Vamos a aclararlo porque muchas veces se quieren ordenar siempre papá, mamá y niños, ¿no? Y puede ser mamá, papá y niños. En este caso depende quién tenga la solvencia principal o quien vaya a ejercer como el visado titular, el que tenga que tener la póliza emitida. Y la vigencia, evidentemente, es a partir del momento que uno entra a España, es cuando realmente al consulado le importa que esté paga, pero que la vigencia no hace falta que sea a partir del momento que uno contrata en ese momento. Pero lo que pasa es que también ahí no todos los seguros tienen la posibilidad de digamos, de postdatar esa vigencia. El mío sí. Vale, ok, buenísimo. Bueno, acá un chico que está preguntando lo del traspaso, que ya lo comentaste. Una cosa que te quería consultar con respecto a la visa no lucrativa. A ver, se supone que no estás trabajando, entonces no te puede entrar dinero en la cuenta, ¿es así? O sea, vos podés transferirte desde tu cuenta en el otro país, pero yo te quiero hacer un regalo, no te puedo hacer un visum o una transferencia si vos estás con un visado no lucrativo. Hay que tener cuidado con eso. Como concepto, regalo, evidentemente, bueno, si va a ser un regalo de 3.000 euros, evidentemente todos los meses le están recibiendo regalo de 3.000 euros. Quien pudiera. Evidentemente, bueno, hay cosas, digamos, hay que usar el criterio y el sentido común, ¿sí? Evidentemente. Okay. De cualquier manera, también hay que aclarar que el tema de la solvencia, lo que te piden es normalmente certificaciones de saldo
En el visado, depende del país y del consulado, pueden pedir hasta un año de movimientos para atrás, ¿sí? Lo estándar es 3 meses, pero también hay consulados que piden 6 meses de movimiento y otros que te piden un año. Entonces, evidentemente, vamos a mostrar una cuenta que tiene hace 2 meses el saldo ese. Deberemos mostrar más movimientos de otras cuentas que puedan hacer una composición al consulado de dónde viene ese dinero y que no piensen que me lo prestó mi tía, ¿sí? Claro, claro. Okay. Por decirlo de alguna manera, debemos mostrar, o sea, es muy importante cómo se justifica todo esto, ¿eh? O sea, hacen mucho hincapié y ponen mucho la lupa de creerse la solvencia. La presentación de la solvencia es la clave de la visa no lucrativa. Y no es tan sencilla como parece a veces sí, pero a veces no. Vale, y por ejemplo, una chica hizo una pregunta aquí en el chat de si hay una visa para nómada digital. Ahí a mí se me vino a la cabeza. Hay un proyecto. Okay. Hay un proyecto. Yo creo que no va a tardar en ser ley y se va a sumar, digamos, no sé si por una ley aparte o va a dar una modificación de lo que es el reglamento de extranjería. No sé cómo va a operar, si va a ser como la ley de emprendedores, que va a ser una ley por fuera. Pero es evidente que sí, porque es una situación que evidentemente cuando en el año 2000 y las sucesivas modificaciones que hubo de la ley de extranjería se pensó en estos visados, evidentemente no existía el trabajo online, ¿sí? El trabajo online en el que yo estoy en España, pero resulta que mi país de origen es Argentina, pero trabajo para una empresa que está en Estados Unidos. Y esto lo vemos todos los días, es cierto. Pero no está todavía, porque sobre todo habrá que ver cómo se soluciona el tema tributario, dónde tributa esa persona, dónde está obligado fiscalmente a tributar, en el país que reside, para el que trabaja, etcétera. ¿No es cierto? Ahora, si vos trabajás online para una empresa, no sé, Estados Unidos. Yo vivo en Argentina, trabajo para una empresa de Estados Unidos, tengo un ingreso mensual de X que equivaldría al valor que pide el IPREM. ¿Yo puedo venir con un visado no lucrativo y seguir trabajando online acá? A ver, en teoría no hay posibilidad de que yo ejerza actividad laboral. Ok. ¿Sí? O sea que la respuesta pueden a mí denegarme un visado. Claro. Si yo lo que, digamos, muestro como ingresos, solamente ingresos de una actividad laboral que supuestamente voy a tener que seguir ejerciendo en España para poder sufragarme esta solvencia. ¿Sí? O sea, que no aunque no sea un trabajo de acá, sino que pasivos, ¿sí? Sí. Si los ingresos son pasivos, como hablábamos antes del caso de los jubilados, o de eso es alquileres. indiscutible. O por alquileres, sí, pero si solamente el ingreso viene por parte de alquileres, ojo, porque también en ese caso sí que se puede extinguir esa renta. Sí que está sujeta a contingencias. ¿Sí? Vale. La que evidentemente, o sea, va a ser de por vida, es una renta como la de una jubilación o pensión. Esa evidentemente Vale. no hay discusión Entonces, posible. Solo alquileres tampoco podría ser. Okay. Solo alquileres no podría ser. Vale. ¿Cómo traslado el dinero en Latinoamérica a un banco de España? Bueno, evidentemente tendré que transferirlo. Si yo justifico el origen de los fondos, es decir, no voy a tener ningún problema. El Banco de España evidentemente puede pedir documentación acreditativa del origen de los fondos, pero evidentemente también el consulado me la puede pedir, o sea que esa documentación siempre hay que contar con ella. Vale, perfecto. Gabriela, Graciela Martínez pregunta, hola, si vendo una casa y la plata está en el banco, ¿eso vale para la visa no lucrativa? Presentar dinero Sí, de la claro, venta por de una supuesto. propiedad. La acreditación documental, evidentemente, será la escritura de la compraventa, ¿no es cierto?, con el ingreso correspondiente. Tengamos en cuenta, esto también es de sentido común, pero a veces es importante decirlo, las fechas, es decir, a ver, la fecha que se efectuó la compraventa, la fecha que la transferencia ha sido efectuada, ¿sí? La cantidad, ¿sí? Porque a veces las escrituraciones puede variar la cantidad al precio de venta. Evidentemente todos estos datos hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Vale. Pero sí que es posible, por supuesto.
Ahora, Y es Miguel una situación pregunta, bastante común, ¿eh? De que sí, gente que que la gente tiene venda la casa. viviendas para tener solvencia, liquidez, para poder luego financiarse esta estancia, esta residencia, mejor dicho, en España. Vale. Y Miguel pregunta si es necesario mostrar estos movimientos si el dinero proviene de la venta de un inmueble. O sea, si vos mostrás la venta de un inmueble, ¿también igual te van a pedir ver movimientos? Sí, 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 sí. Los movimientos te los van a pedir siempre. Los movimientos te los van a pedir siempre, van a ver un poco el comportamiento financiero de esta persona, porque eso también les va a dar una pauta de la solvencia de esa persona. Vale. ¿Sí? Y el consulado, ojo que puede requerir, si le quedan dudas, puede requerir más documentación y darte un plazo para que la aportes en tu expediente de residencia. Vale, perfecto. Bueno, vamos a hacer las últimas, que ya estamos a más de una horita hablando con Gaby, que está muerta, pobre. Vuelven a preguntar, lo del importe lo dijo al principio del video, así que después lo pueden ver, pero recordarnos, ¿a cuánto equivale el IPREM y cuánto es el importe que hay que tener para el El visado? IPREM equivale a 580 euros redondeando, ¿sí? El 100%. Nos van a pedir el 400% en términos anuales, ¿sí? Es decir, 580 por 4 por 12, que llega casi a los 28.000 euros. Eso sería el primer miembro. Y cada miembro adicional del grupo familiar que se nos sume a nuestro visado va a ser un 100% del IPREM, que en números redondos, siempre redondeando para arriba, son 7.000 euros, ¿sí? En términos anuales, ¿no? Vale. Cristian preguntó, ¿mi madre si viene se puede empadronar en el piso que alquilé? Sí, podés Sí, empadronar claro, familiares sí, de sí. primer grado. A veces puedes empadronar sin ser familiares de primer grado también, pero depende un poquito de lo que diga el contrato, porque por ahí tienen alguna cláusula que diga que solo familiares. Para los familiares seguro. Vale. Sí. Bueno, Gaby, no sé, ¿te quedó algo más en el tintero? Bueno, muchas Creo cosas que ya respondimos seguramente, todo. pero estas son las preguntas más frecuentes y sí, la verdad es que esta es la solución para quienes no tengan una nacionalidad europea y tengan evidentemente, por supuesto, estos requisitos, que cumplan estos requisitos, ya lo sabemos, ¿no? Y otra cosa que muchas veces la gente pregunta es, ¿qué pasa con ese dinero? Ese dinero siempre está en poder nuestro, ¿sí? En nuestras cuentas. No es que tenga que estar caucionado, ni congelado, ni bloqueado. Es decir, mucha gente me pregunta, ¿puedo comprar propiedades? ¿Puedo comprar negocios? Sí, yo puedo comprar un negocio. Lo que no voy a poder es ejercer una actividad laboral, pero yo puedo comprar perfectamente un fondo de comercio. Después veré la manera en que ese negocio empieza a funcionar. Evidentemente puede regentearlo una persona que tenga permiso de trabajo y yo ser el propietario. Pero yo puedo comprar pisos, sí, puedo comprar pisos. O sea, puedo invertir en lo que quiera, en acciones de España, en participaciones en una sociedad que ya está funcionando. Todo eso lo puedo hacer. O sea, invertir sí que se puede, ¿sí? Bien, Lo que no se puede es trabajar. ok, ok, Esto porque es una perfecto. pregunta bastante frecuente que me hacen. Vale, y si te enganchan trabajando, por ejemplo, que a una amiga le pasó que ella, o sea, vino el matrimonio, ella consiguió cambiar el visado de ella y ponerse un negocio, pero al marido no, no sé por qué no le hicieron el cambio. Y lo engancharon al marido trabajando y les cayó una multa terrible porque él estaba Claro, trabajando. y trabajar sin permiso de trabajo pueden ser multas de miles de euros, ¿eh? Vale, Y pero encima la multa te pueden sacar normalmente la es visa para el que está trabajando y para el para supuesto el otro. empleador, o sea, para el empresario o comerciante. Ojo Sí. con esto, ¿sí? No es que vengo acá a una visa no lucrativa y me pongo un bar. Por favor, mucho criterio con estas cosas porque acá las cosas son serias en cuanto a las multas de las inspecciones de trabajo, ¿eh? No solamente de las inspecciones de trabajo, sino que se nos pueden también tener un expediente sancionador de Y extranjería, que no ¿sí? te renueven la visa, por ejemplo. Y es un informe desfavorable, evidentemente. En el momento de renovar eso puede pesar mucho, ¿sí? Si no me extinguen el permiso, puedo tener problemas para renovar. Vale, vale. ¿Y la visa no Sí, las lucrativa se cosas hay que puede? hacerlas bien. Evidentemente, eh,
si la idea de poner un negocio, sabemos que no podemos trabajar en ese negocio. Una cosa es que yo sea el dueño, otra cosa es que sea el trabajador de ese negocio. Evidentemente, el dueño de Zara no está trabajando ahí, ¿no? Claro. Esto es lo mismo. Vale. Y la visa, por último, la visa no lucrativa, ¿se puede tramitar estando aquí? No. Como una visa de estudio que sí se puede. No. Las únicas visas que se pueden tramitar entrando en España legalmente son la de estudio y la de profesional altamente, o sea, las de la ley de emprendedores, que son las de profesional altamente cualificado, la Golden Visa, que si querés en otro momento lo hablamos, porque si no, si empezamos a hablar de la Golden Visa, que son para otro tipo de otro para la Golden Visa, inversores otro de vivo. alta, ya están, digamos, no inversores pequeños, sino inversores, por ejemplo, en inmuebles de 500.000 euros para arriba, esos también lo pueden hacer, ¿sí? Vale. Pero si no, desde España visados no lucrativos ni visados de trabajo no se pueden. También esto famoso, ¿no? De que vengo como turista, me contratan, me quedo, no existe, ¿sí? Vale. Y Cristian preguntó una cosa que yo también me había quedado pensando. Vale, vos ponés un negocio y ponés a alguien para regentear ese negocio. Sí. Pero los dividendos del negocio te pueden ingresar a vos. Sí, los dividendos es como si yo comprara acciones de Repsol o de cualquier empresa española, ¿sí? Si yo tengo dividendos, porque yo invertí ahí y tengo unos dividendos, no hay problema por esas inversiones, o sea, digamos, ese beneficio que me ha quedado. Evidentemente, tal vez tenga que tributar por ellos, asesorarse fiscalmente sobre la repercusión que pueda tener, pero siempre y cuando yo no sea una persona que esté ejerciendo una actividad que no sea el administrador ni el trabajador de esa empresa, no tengo ningún problema. Puedo tener dividendos de varias sociedades en las que participe. No hay ningún problema. Vale. Buenísimo. Bueno, Gaby, no hay más preguntas. Creo que contestamos todo. Perdonen si no contesté alguna. Mil gracias y nos vemos en un próximo video. Por nada. Hasta pronto. Bueno, suerte a todos los que están... Sé que acá habrá muchos que están pensando en tramitar o que están a lo mejor con una visa esperando el resultado o que tienen que renovar. Bueno, mucha suerte a todos y que pronto tengan la nacionalidad española, que seguramente es lo que todos ansían. Exacto, seguro. Bueno, gracias, Gaby. Espero entender ahora cómo hago para dejar esto grabado. Yo sé que ahora yo puedo salir, ¿no? Pregunto porque acá tengo el cartelito de salir, simplemente salgo, no te molesta nada eso, ¿no? O sea, no me molesta nada. Gracias a todos por estar ahí. Mil gracias a todos. Buenas noches. Chao, buenas noches.